Buenas noches, estimados amigos, buenas noches. Qué gusto de saludarlos, de estar nuevamente con ustedes acá en una de las convocatorias de Politec. Como saben, Politec es una compañía, una consultora, un grupo que pretende generar ideas para la vida actual. Para la vida actual desde lo público, entendiendo lo público como la conjunción, ahí donde se encuentran los mercados, el gobierno y los ciudadanos. Hoy día estamos con un súper tema, es un tema muy interesante, como normalmente buscamos presentarles, pero este es un tema muy especial, porque no voy a extenderme mucho, pero como ustedes saben, estamos en un cambio de era. Estamos pasando, hablando en ciclos, en eras económicas, de la manufactura a lo digital. Y este cambio de era, que querramos o no, sabemos que se va a dar, nos puede encontrar bien preparados a través del manejo de ciertos conocimientos, a través del manejo de ciertos enfoques. Y uno de los más importantes enfoques que nos van a ayudar en estos momentos de cambio de era de la economía manufacturera, la economía digital, es el de la transformación digital. La transformación digital es ese mega proceso en el que vamos a rediseñar nuestra organización para poder aprovechar las nuevas tecnologías. Pero esto que es muy fácil de decir, muy rápido, en la práctica ya es muy complejo. Necesita un cambio cultural, necesita un liderazgo muy certero, necesita definir gobernanza, necesita revisarse los procesos, rediseñarse los procesos. Necesitamos también ver las nuevas tecnologías que vamos a aplicar, el gobierno de datos de la organización y una serie de cosas que yo puedo comentarles, pero que hoy día hemos invitado acá con mucho gusto al profesor Benjamín Riquelme. Don Benjamín, como ya sabemos, nos ha apoyado hace un mes y pico en un tema sumamente importante que es la economía circular. Y por ahí se trató algo de la transformación digital. Hoy en día tengo el gusto de presentárselo nuevamente. Es un gusto para nosotros recibir acá a don Benjamín, como sabemos, ingeniero naval, chileno, vive en la hermana República de Chile y ejerce su profesión allá. Tiene estudios de ingeniería y administración, pero también se especializa en logística, mucho. Él nos habló la vez pasada muy bien de temas de logística. Y hoy en día nos va a hablar sobre el enfoque de la transformación digital y cómo ese enfoque puede ayudar a las organizaciones a posicionarse mejor y a tener mejores resultados en esta nueva era en que cambian todo lo que ya conocíamos anteriormente, ¿no? Entonces, sin más, quisiera dejar con ustedes al profesor Riquelme, que estoy seguro que va a dar una conferencia que nos va a ser útil a todos. Y prestemos la atención, que es muy interesante. Adelante, don Benjamín. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y muchas gracias también por la oportunidad de compartir mis experiencias. Voy a poner la presentación para iniciar el webinar. Bien. Ok, vamos a comenzar con este webinar que se titula Liderazgo para la Transformación Digital. Ahí está mi correo personal, por si es que alguien tiene alguna duda, consulta, inquietud, si quiere que comparta la presentación, ningún problema. En lo personal, el conocimiento dentro de lo posible hay que compartirlo, no tengo ningún problema. Ahí está el temario, son 5 puntos
antecedentes, la importancia de la tecnología, la gestión de la creatividad, la introducción a la estrategia digital y experiencias. Bueno, este es un currículum muy breve, no me quiero extender en esto, me pueden buscar en LinkedIn o me pueden googlear parte de las tecnologías que hay ahora y se puede utilizar. Quiero hacer una referencia porque, por ejemplo, cuando dice ahí mi estudio de magíster en historia, en control de gestión, ingeniería de sistemas logísticos, eso no significa que yo sea más inteligente que ustedes y que otras personas, sino que tengo la habilidad para estudiar o la capacidad de estudiar. Pero todos esos estudios no valen nada si yo no lo aplico en la vida diaria. Puedo tener una pared empapelada de puros diplomas, pero eso solamente demuestra que yo soy bueno para estudiar. Pero lo importante es aplicarlo. La aplicabilidad de lo que uno estudia, la aplicabilidad de lo que uno conoce, aprende. Hay dos responsabilidades desde mi punto de vista. Uno, que ustedes se tienen que cuestionar todo lo que yo diga. En este momento de transformación digital, donde estamos bombardeados por noticias, por información, generalmente creemos todo lo que nos cuentan. No, nosotros tenemos que ser seres racionales, que cuestionamos lo que escuchamos, que averiguamos, que profundizamos. Y esa, por favor, es su obligación, cuestionar todo lo que yo diga. Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi estudio, desde mi realidad, que es completamente diferente a muchos de ustedes. Pero la idea aquí no es ser binario, sí, no, 0, 1, lo tuyo es bueno, lo mío es malo o viceversa, sino la idea es complementar la realidad, complementar lo que nosotros hemos vivido con conceptos, con ideas, con proyectos. Y mi deber, mi responsabilidad es hacerlos pensar. Por lo tanto, le insisto, si es que hay alguna inquietud, alguna duda, ahí está mi correo, porque nosotros no somos autónomos, somos personas pensantes. Quiero partir definiendo el título, Liderazgo para la Transformación Digital. ¿Por qué el liderazgo es importante? Porque el líder en la transformación digital tiene que crear el ecosistema para innovar, para ser creativos. Y aquí el líder genera el rol tipo gurú, tipo machi, como se dice en Chile, que tiene que unir este mundo espiritual, que en este caso sería el mundo de Internet, que todos saben que existe, pero nadie lo ve, porque Internet está en la nube, circula por los cables, etcétera, con el mundo terrenal, con nosotros, que estamos aquí parados frente al computador. Y el líder tiene que generar esa armonía para implementar la transformación digital. Tiene que calmar las esperanzas, calmar las ansiedades, y tiene que estar dispuesto a demorar proyectos para entender bien la problemática y que el proyecto solucione el problema, no lo agrave y tampoco sea una solución parcial. Y tenemos que ser conscientes de la realidad. Consciente de la realidad significa que la vida es como es, no es como nos gustaría que fuera. A veces, en lo personal, cuando tenemos personas a nuestro cargo y estamos trabajando con ellos, decimos, yo sé que ustedes son todos honrados, son todos muy buenos profesionales, son todos mayores de edad, así que la fotocopiadora solamente para uso de la oficina y no para usos particulares. Y a las pocas semanas uno encuentra fotocopias de las tareas de los niños, o sea, se acaba ese mundo ideal que uno le gustaría como fuera. No, la vida no es como nos gustaría, la vida es como es. Y eso el líder lo tiene que tener claro. Transformación digital, el otro concepto, liderazgo para la transformación digital. En lo personal, ya nosotros somos profesionales y tenemos que nosotros ir generando definiciones, ser ecléctico, sacar algunos conceptos que hemos escuchado y generar una definición propia que sea acorde a nuestra realidad, a nuestra organización. Y desde mi punto de vista, transformación digital es la implementación de tecnologías para la información y comunicación. ¿Con qué objetivo? Para optimizar procesos. ¿Para qué?
para hacer más eficiente el funcionamiento de la empresa y su interacción con el entorno. Yo creo que una definición tiene que decir el qué se quiere y el para qué se quiere, cuál es el objetivo que se busca. El cómo se va a hacer, eso lo dejamos más adelante, después de procesos de prueba y error, después de escuchar a los demás. Una vez que ya hemos implementado procesos para ser más eficiente, podemos disminuir la cantidad de papeles, podemos disminuir la burocracia, podemos ser más innovadores, etcétera, etcétera, etcétera. En transformación digital, tenemos que estar preparados para los errores, para los fracasos. Podemos contar con los mejores ingenieros, con la tecnología de punta, como estoy presentando aquí en pantalla, como la NASA. Creo que nadie puede negar o dudar de que la NASA tiene mucha tecnología, tecnología avanzada, y tiene muy buenos ingenieros, pero también comete errores. ¿Y qué pasó en este caso de esta sonda que iba a Marte, que se estrelló? Un error de integración. ¿Por qué? Porque una parte de la sonda fue programada en el sistema métrico, centímetros, metros, kilómetros, y otra parte fue programada en el sistema anglosajón, es decir, pulgadas, yardas, millas. Un problema de integración. Y por lo tanto, nosotros no estamos libres de cometer errores. Tenemos que ser humildes, ser conscientes y ser acuciosos en cómo estamos desarrollando o cómo vamos a desarrollar la transformación digital. La importancia de la tecnología. A lo largo de la historia se ha demostrado de quien domina la tecnología tiene poder. Puede ser un poder hegemónico o puede ser un poder comercial. Los romanos, es indudable que los romanos tenían tecnología y lo demostraron en sus edificios, como el Coliseo Romano, los caminos que trazaban, el ejército que tenía armas de guerra, que les permitieron conquistar muchos territorios. En Perú también los incas sobresalían por su tecnología, los acueductos, los caminos, las construcciones, etc. También los fenicios, con esas tecnologías que tenían para navegar, que fueron grandes comerciantes. ¿Y cuál es la definición de tecnología? Toda cosa física o conceptual que nos permite hacer más con menos, es decir, productividad. Conceptual se refiere en esta definición a, por ejemplo, Internet. Nosotros hablamos de Internet, podemos definir Internet, pero no la vemos. Entonces es algo no físico, sino conceptual. ¿Cómo ha sido el poder hegemónico a través de la tecnología? Está mucho más desarrollado en el libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, donde él plantea de que hace ya más de 12.000 años partieron pequeños avances tecnológicos con la domesticación de animales, el cultivo de plantas, y eso fue generando que las sociedades pasaran de un sistema de vida cazador-recolector a sedentario, que se queden en una zona porque producían más de lo que necesitaban, y como producían más de lo que necesitaban, había personas que podían dedicarse a ser sacerdotes, a la escritura, a buscar tecnología, a generar ejércitos, porque esas personas no necesitaban trabajar con el ganado, con la agricultura, sino se podían dedicar a otras cosas porque tenían sus necesidades básicas satisfechas. También el uso de herramientas, de armas de metal versus las de piedra o las de madera marcaron las diferencias entre sociedades. También está la aplicabilidad, muy importante, de la tecnología. Por una parte, los chinos que inventaron la pólvora, pero ¿para qué la aplicaban principalmente? Para fuegos artificiales. En cambio, los europeos la difundieron, la expandieron en el uso de las armas de fuego, los cañones, los arcabuces. Y eso, por ejemplo, marcó el fin de algo tan icónico en la Edad Media como era la caballería o los castillos. Ya no servían los castillos. Sus muros eran derribados
por los cañones. La caballería era abatida por armas de fuego. En la historia tenemos, por ejemplo, actualmente estamos ya en la cuarta revolución industrial. ¿Cuál fue la primera? La máquina a vapor, en Inglaterra. Hegemonía de Inglaterra. Después, el uso de la electricidad, la producción en serie, que lo podemos identificar con Estados Unidos, potencia mundial. Después, la robótica, que lo podemos asociar también, por ejemplo, a Japón, país desarrollado. Y actualmente la cuarta revolución industrial lo podemos asociar al 5G, al Internet de las cosas, a los computadores cuánticos, y aquí lo podemos asociar a China. Nosotros, como países en vías de desarrollo, no generamos esta tecnología y tampoco marcamos un peso específico dentro del concierto de las naciones. Y estas naciones ya van generando más productividad, van siendo países más ricos, entonces, por lo tanto, tienen mayor capacidad para ejercer poder. También está en juego aquí la asimilación tecnológica. Y esto se refiere no a ser usuario de TikTok, de YouTube, no, sino cómo nosotros podemos trabajar con la tecnología, cómo nosotros nos familiarizamos con la tecnología, cómo desarmamos artículos tecnológicos, cómo generamos innovación con artículos tecnológicos, cómo generamos innovación con productos digitales. Ese es la asimilación tecnológica, no ser usuario solamente, sino meter las manos dentro de la tecnología. Y así se va generando esa brecha, ese gap entre los países tecnológicos y los subtecnológicos. ¿Qué ayuda a que un país sea tecnológico? Principalmente dos causas. Las exógenas, que podría ser el caso de Corea del Sur, que se tuvo que aplicar en ser un país tecnológico por la amenaza que le representaba Corea del Norte con su poderío nuclear, que fue apoyado por China, y también por las inversiones que hizo Estados Unidos para hacer el contrapeso de Corea del Sur y también a China, sin desmerecer también la sociedad coreana que tuvo la capacidad de asimilar tecnología y ser el país que ahora es. Y también son las causas endógenas, que tenemos el caso de China, que se destacan en el diseño de políticas, que en este caso los gobernantes, los políticos, crearon y lo llevó en menos de 20 años, si hablamos del año 2000 a la fecha, en ser ya un país que está alcanzando al desarrollo de Estados Unidos, que superó al desarrollo de Europa, y creo que nadie puede negar que este país, China, tiene el dominio del 5G, está muy a la par con los computadores cuánticos, etc. Y sin olvidar la inteligencia artificial. Gestión de la creatividad e innovación. En la gestión de la creatividad e innovación, aquí el líder es el protagonista. Pero esto no significa que en una organización el líder, el gerente, sea todo light, todo innovación, sino siempre hay que buscar el equilibrio. Y el equilibrio es la administración y ser líder. Administración, ¿a qué está enfocado la administración? A lograr los objetivos, a conducir la empresa, a mantener el estatus, es decir, cuando ya llegamos al nivel que estamos buscando con nuestros objetivos, ya estamos produciendo al nivel que queríamos, tenemos que mantener ese estatus, no decaer. Y ese es el rol de quien tiene que administrar. Y el líder, por otra parte, tiene que influenciar, tiene que opinar, tiene que direccionar. Esto lo puede hacer una persona o pueden ser dos personas. Por ejemplo, en mi experiencia en la Armada, aquí el que administraba era el segundo comandante, junto con los oficiales, y el líder era el comandante. Puede ser que una persona tenga esa capacidad de dividirse, ser administrador y líder, no sé, puede ser, pero siempre en este momento una organización no puede enfocarse el 100% a la transformación digital
porque si no deja de hacer su función, su core business, que puede ser la producción, puede ser la educación. Bajo este contexto, el líder, para generar esta transformación digital, tiene que dejar un poquito de lado todo el foco productivo, el foco estratégico, y a los grupos, a los equipos que se forman, tiene que dar el ambiente, tiene que crear el ambiente donde puedan ser creativos, imaginativos. Pero esto significa también ganarse la confianza y la lealtad de las personas, porque este es un cambio muy importante, como vamos a ver más adelante. Salimos de la zona de confort. Hay muchas cosas que el líder desconoce de lo que sucede en el área operativa. Tiene que ser mesurado al actuar, porque si yo estoy dando pie a que salgan ideas creativas, pueden salir ideas que aparentemente sean irrisorias, pero si uno las profundiza, tal vez sean muy buenas. Y eso tenemos que tener la capacidad de ser mesurados. El líder tiene que ser mesurado, escuchar, no reírse, no burlarse, no decir no inmediatamente, ni sí inmediatamente, tiene que ser racional, porque la realidad es como es, no es como nos gustaría que fuera. Aquí, la creatividad es el puntapié inicial para la innovación. Y es algo lógico lo que dice acá. La creatividad es una idea previamente inexistente en la mente. Se dice, sin ningún sustento científico, pero es un refrán que he escuchado en el mundo de la innovación, la primera idea que a ti se te ocurra, alguien ya la hizo. La segunda idea que a ti ya se te ocurra, alguien ya la está haciendo. La tercera idea que a ti se te ocurra, a alguien ya se le ocurrió. Y la primera idea, perdón, y la cuarta idea que se te ocurre posiblemente sea original. No tiene sustento científico, pero creo que refleja mucho esta competencia por la innovación. Y la creatividad es un acto individual. No sale al mercado, no sale al mundo aún, está solamente en nuestra mente, pero es la raíz, el puntapié inicial para la innovación. ¿Y qué nos motiva para ser creativos? Primero, ese gusto, ese placer, esa motivación que nosotros tenemos para hacer algo que puede ser intrínseco o externo. ¿A qué se refiere intrínseco? Por ejemplo, si a nosotros o a mí me gusta salir a andar en bicicleta y voy por el campo y me motiva pedalear por el aire fresco, por ver nuevos paisajes, esa es una motivación intrínseca, interna. Y externa sería lo mismo, me refiero a estar pedaleando, pero en un gimnasio, en una bicicleta estática. ¿Cuál es mi motivación? Es el estado físico, algo externo, no el hecho en sí, sino el resultado, lo que quiero lograr. La experiencia también es un muy buen componente de la creatividad, pero uno puede decir, pero generalmente en las organizaciones predomina, siempre se ha hecho, sí, sí, pero es porque no le hemos dado la oportunidad que a esas personas que tienen años de experiencia, como puede ser, por ejemplo, un bombero, que conoce los diferentes tipos de incendios, que conoce cómo el fuego se comporta en un edificio de material ligero, en un bosque, en una casa, etcétera, y siempre lo he hecho así, tal vez tenga ideas, o lo incentivemos a que dé ideas de cómo generar una mejor técnica o un mejor proceso para apagar incendios. Otro componente de la creatividad son estas técnicas que motivan a estas personas a dar ideas, como es la lluvia de ideas, el cuestionamiento del statu quo, cuestionarnos el porqué de las cosas. Ejemplo, una de mis hijas cuando era pequeña estaba pintando para el colegio una casa, nuestra casa, pero lo estaba pintando de diferentes colores, de diferentes colores. Y yo, para guiarla, le digo, Josefina, las casas no son de diferentes colores, las paredes de las casas son de un color.
Y ella me dice, papá, es que a mí me gustan las casas arcoíris. Entonces, ¿por qué las casas son de un solo color? ¿Porque todas las pintan de un solo color? ¿Porque nos daría vergüenza tener una casa de diferentes colores? ¿Porque tenemos miedo del qué dirán? Entonces, esas cosas hay que cuestionarse, el por qué, el por qué. Y también la dedicación temporal a otros temas. Esto se refiere porque a veces nosotros estamos encerrados o enfrascados en una problemática y no salimos, y nos asfixiamos con esa problemática. Por ejemplo, de repente uno, o lo que me pasaba a mí, tenía que escribir un artículo de historia, de un tema específico, y no se me ocurría cómo darle pie a ese artículo. Y a veces uno leía una revista antigua de mecánica popular o de logística, y aún ahí uno va extrayendo ideas. Por lo tanto, hay que a veces liberar la mente y buscar otras fuentes para poder desarrollar. ¿Y qué es en definitiva la innovación? Es una sumatoria de creatividad, invención, emprendimiento, y eso va a ser la innovación. La creatividad va a ser la idea. La invención va a ser cómo materializamos esa idea. Hacemos un prototipo mínimo viable, lo desarrollamos, lo probamos, le damos el visto bueno. Y después emprendemos, es decir, buscamos recursos, buscamos las oportunidades para poder implementar esta invención y poderla sacar al mercado. Pero ¿cuál es el requisito? Que esta idea, esta innovación, solucione un problema, pero al menor costo-oportunidad. Es decir, si yo tengo un negocio y todos los meses tengo una merma de $100, difícilmente voy a aceptar una solución, por ejemplo, de cámaras infrarrojas que me vigilen, de ultra HK, con inteligencia artificial, que puedan identificar quién está robando, quién no, que me salga $1.000.000. Prefiero perder $100 mensuales a estar pagando $1.000.000. Por eso es, soluciona el problema, pero al menor costo. También la creatividad está asociado al descanso, al estado de ánimo y a la activación. Aquí es importante el estado de ánimo, porque nosotros podemos estar muy activados en innovar, en ser creativos, pero bajo una presión de miedo, de ansiedad, de ira, como puede ser, por ejemplo, en un conflicto bélico. ¿Y cuáles son los resultados de una innovación en un conflicto bélico? La bomba nuclear, bomba de destrucción masiva, cosas que destruyen al resto. En la Revolución Francesa, donde había mucha ira, mucho miedo, la guillotina. Bueno, gran innovación. En cambio, cuando uno está en forma agradable, motivado, con entusiasmo, salen ideas más benéficas para la sociedad, más benéficas para todos. En la lluvia de ideas, lo principal es que podamos ser libres de decir lo que queramos decir. Por eso aquí el líder debe ser consecuente, no burlarse, no castigar, porque también en innovación podemos fallar, como dije anteriormente. ¿Y quién va a querer innovar? ¿Quién va a querer dar ideas si somos castigados porque fallamos? O porque nuestros compañeros se burlan, o el jefe se burla de nosotros o apoya las burlas. Y esto también dentro de la creatividad tenemos que escapar del pensamiento lineal y pasar al divergente. El pensamiento lineal son las asociaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, perro, gato, ratón. Es una asociación lineal. ¿Y cómo podemos pasar a una asociación divergente? Por ejemplo, ¿cuál sería la asociación lineal de hacer clase? Pizarrón, profesor, plumón, computador, proyector, etc. Pero vamos quitándoles cosas.
¿Cómo sería una clase, por ejemplo, sin un pizarrón? Y ahí uno va buscando ideas, va siendo disruptivo en cómo dar soluciones. También hay otra metodología que es mejor idea, peor idea. ¿Y cómo se lleva a cabo este ejercicio de la peor idea? Es ante una problemática específica, se forman grupos de trabajo, esos grupos escriben ideas para dar solución y las califican de la mejor a la peor. Después escogen la peor idea y se la pasan al grupo de al lado. Y así cada grupo traspasa la peor idea. Y el grupo, o mejor dicho, los grupos que reciben esta peor idea, parten trabajando de cómo mejorar esa idea. Hay que ser creativos, hay que ser disruptivos. Lluvia de ideas es para cosas complejas, para problemáticas complejas, no para algo técnico donde va a venir un especialista, un experto y nos va a dar la solución, sino para algo ya mayúsculo. Y aquí insisto, el líder debe crear el ambiente, principalmente que nadie se burle, que nadie exponga su jerarquía, sino todos iguales para no tener vergüenza de exponer una idea y también, por otro lado, tener el poder de imponer una idea. Y aquí es dar lo más creativo posible las cosas que se nos vengan a la mente, manteniendo el foco del problema. Se escriben después las ideas en una pizarra y los integrantes le dan valor a las ideas y es la mejor o las tres mejores o la que estime el jefe de grupo, se evalúan, se suman y se escogen para después ver cuál sería la idea a llevar a cabo. También está la silla musical, que no es la que nosotros conocemos, sino es para darle un nombre, donde, por ejemplo, las personas se sientan en una silla, en un círculo, y que es similar a la lluvia de ideas, donde parte uno cada uno dando ideas, y aquel que no pueda decir una porque no se le ocurra, o porque repite una, va dejando libre la silla. También es importante saber escuchar, porque a veces uno, de la idea del compañero, saca otras ideas o ideas contrarias al del compañero, que van por otra vertiente. Por eso es importante escuchar y trabajar también sobre las ideas de los compañeros. Introducción a la estrategia digital. Todas las empresas tienen un futuro digital. El artesano que con sus manos y sin máquinas hace sus piezas, orfebre, etcétera, también necesita una plataforma digital como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, donde publicite, donde haga difusión de su trabajo. Requiere email para poder contactarse con los clientes, recibir comprobantes de pago, etcétera. Todos tenemos un futuro digital. Y en la estrategia digital ya no es lo más importante el producto, sino lo intangible, el servicio. ¿Cómo accedo yo a conocer ese producto en Internet? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Si entro a la página web, ¿me salen fotografías de calidad? ¿Puedo diferenciar bien el color? ¿Me sale las características técnicas como el tamaño, el peso? ¿Cuánto se demora el transporte para que llegue a mi casa? ¿Qué pasa si es que no me gusta? ¿Lo puedo devolver? ¿No lo puedo devolver? ¿El servicio de entrega es gratis? ¿Me cobran? ¿Cómo puedo pagar? ¿Qué facilidad de pago tengo? Entonces ya el producto en sí no es lo más importante, es una sumatoria. Y también está la competencia, los sustitutos. El dato, algunos lo han calificado como el petróleo del siglo XXI,
la energía del siglo XXI, y otros, con los cuales yo estoy más de acuerdo, es el átomo, es la raíz, es la partícula más pequeña con la cual construimos información. Y los datos no son solamente los datos o los números que están en los cuadernos contables, sino lo que dicen las redes, lo que dicen las encuestas, lo que dicen los likes, lo que está en la nube. Y también tenemos que preparar a nuestra empresa a intercambiar datos y darle valor. Un código, que puede ser un número, no dice nada, pero si ese código está asociado al nombre de un producto, ya sabemos que ese código identifica un producto. Y después, si le sumamos un precio y si le sumamos una demanda anual, si le sumamos un proveedor, y así sumando vamos generando información. Actualmente o antiguamente, depende de la organización en la cual ustedes se encuentren, ¿cuál era el fin del ERP? Un depositorio de datos. Un depositorio de datos. Un depositorio de las transacciones. Cuando se compró, cuando se entregó, cuánto costó. Pero más allá de generar información, no se hacía. O tal vez no se haga todavía. Pero la idea es extraer datos y generar información. ¿Y para qué sirven los datos? Para conocer a los clientes. Ver lo que hace más que escuchar lo que dice que hace. ¿A qué se refiere esta frase? Ver lo que hace a través del GPS que tiene en nuestro móvil o de las tarjetas bancarias que nosotros tenemos. Una empresa puede definir que, voy a poner yo como ejemplo, Benjamín Riquelme todos los días sale de la oficina, se va por esta ruta, se compra un café, llega a la casa, cada jueves a fin de mes va a un happy hour, a tal local o a tal zona, o sea, me sacan la radiografía completa. A diferencia, si a mí me preguntan, Benjamín, ¿tú qué haces todos los días cuando sales de la oficina? No, me voy a mi casa. Ah, ¿de la oficina a la casa? Sí, de la oficina a la casa. Benjamín Riquel me dice que se va de la oficina a la casa. Pero cuando ven a través de esta nube, de estos datos que están en la nube, no, Benjamín hace un recorrido por acá, se gasta tanta plata acá, se toma el café aquí, después se va a este otro local los jueves, el happy hour. Ver más que escuchar. Conocer la competencia. ¿En qué está la competencia? ¿Qué tendencia está la competencia? ¿Qué problemática no está solucionando la competencia o qué problemática sí está solucionando la competencia? Generar información, pasar de los datos a la información, saber explotar la Big Data. Innovación. ¿Cómo puedo yo, con la tecnología actual, dar solución a algo? ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué dicen las redes sociales respecto a las problemáticas? ¿Y qué puedo yo aportar para dar solución? El valor. ¿Qué le ofrezco yo a los clientes? ¿Cuál es el valor que yo le ofrezco? Puede ser que yo crea que el valor de mis productos es la calidad, pero tal vez para los clientes sea el precio o sea la pronta entrega. Y eso hay que definirlo. ¿Para qué? Para apuntar al valor. No al valor que yo creo que estoy entregando, sino el valor que los clientes creen que yo le estoy generando, por el que están dispuestos a pagar. Tenemos que entender que los clientes forman sus redes. Ya no es una relación de empresa-cliente, sino es empresa-clientes y entre clientes que comparten información. Y a través de las redes sociales, los clientes nos pueden defender, como también nos pueden atacar. Los clientes pueden generar ideas de cómo usar nuestros artículos o cómo generar nuevos artículos. Por eso es importante la interacción entre la empresa y los clientes. Y también los clientes nos ayudan a difundir los productos, a hacer publicidad, a hacer marketing. Pero aquí los clientes también buscan una atención personalizada. Por ejemplo, LinkedIn. Si yo soy un ingeniero logístico, no me llegan ofertas de trabajo, no sé, de zapatero. No, me llegan ofertas de trabajo para logístico.
me llegan artículos de logística. Entonces, eso es lo que uno quiere, sentirse querido, sentirse comprendido, no ser un número más, sino, me conocen. Y lo que a veces pasa cuando de repente uno ve un vehículo o ve un pasaje y después te llega publicidad de pasajes, de vehículos, ¿va? Qué bueno, gracias. Y el valor, como dije anteriormente, está en los servicios, en los intangibles. Y esto también es una competencia entre plataformas. ¿Dónde encuentro yo más variedad? En Saga Falabella, en Mercado Libre, en Amazon. ¿Cuál me entrega más facilidad o menor tiempo de entrega, más facilidad de pago, de visualizar el producto? Y aquí hay generalmente tres grandes tipos de contenido con los cuales uno puede ganar clientes o mantener clientes. Primero, el contenido héroe, donde uno o su empresa le explota la emoción. Esta empresa nació en un rincón de nuestro país y logró abrirse camino con mucho esfuerzo al comercio internacional y ahora tiene sus productos en Estados Unidos, etc. Eso, que choque la emoción, darle emocionalidad, porque nosotros como seres humanos, nuestro talón de Aquiles es la emoción. Nosotros pensamos, actuamos de cómo nos sentimos. Otro es el contenido de ayuda, que generalmente lo podemos definir como los tutoriales. Yo tengo una situación donde requiero asistencia, cómo pintar una pared de ladrillo, cómo reparar una llave. Me voy al tutorial de, por ejemplo, de construcción, de gafitería. Bien, me soluciona los problemas. El contenido eje es aquello donde uno se focaliza en su nicho. Si yo soy un economista, mis blogs, mis artículos en LinkedIn, etcétera, en otras plataformas, van a ser de economía. Estoy centrado en mi nicho. Y hablo de finanzas, hablo del comercio internacional, algunos pronósticos, pero enfocado a ese mundo, al mundo financiero. No busco abrirme más y hablar de logística o hablar de arte, hablar de historia. No. Y aquí también hay, por ejemplo, aplicaciones que nos ayuden a difundir cómo usar los equipos. Por ejemplo, una empresa que sea North Face, una empresa de outdoors, que tenga una aplicación y le permita a sus clientes conocer los productos, cómo armar la carpa que compró, cómo hacer nudos para la carpa o para otras cosas, dar publicidad, darle contenido a ese producto, al que nosotros somos los distribuidores. También la competencia ha cambiado bastante. Ya uno, como dije anteriormente, no es la competencia por el producto, sino entre plataformas, el servicio. Como decía la slide pasada, ¿quién me ofrece mejor servicio? ¿Amazon? ¿Saga Falabella? ¿Mercado Libre? Etcétera. Ahí está la competencia. Pero también hay una competencia asimétrica. Ya no compiten, por ejemplo, los hoteles contra los hoteles. Si no están, los hoteles compiten contra Airbnb, mientras los hoteles o los grupos hoteleros tienen que pagar arriendo o construir hoteles, pagarle a las mucamas, a los cocineros, a los garzones. Airbnb, ¿cuál es el costo? No tiene ese tipo de costo. Entonces ya hay una competencia asimétrica. El hotel está en un lugar específico. En cambio, yo entro a Airbnb y puedo escoger dónde pasar mis vacaciones. Cerca de la playa, más lejos de la playa, en el campo, cuántos dormitorios, a qué precio estoy dispuesto a pagar, etc. Lo mismo pasa también con Uber. Los datos. Los datos actualmente son estructurados en columnas, en filas, en preguntas, si es una encuesta, en preguntas que ya están definidas con cierta puntuación. Si estamos hablando, por ejemplo, de una base de datos de ERP, producto, precio,
demanda, está todo programado, está todo muy, muy enfocado, muy limitado. A diferencia de los datos que están en la nube, en las redes sociales, a los likes, a los comentarios, a las páginas que sigo, a los influencers que yo escucho, cuál es mi trayecto, por dónde camino, por dónde voy, por dónde manejo, cuánto gasto. Y eso no está en los datos estructurados. Y por eso repito la frase, preferible ver lo que haces a escuchar lo que dices que haces. En la innovación, lo importante es el prototipo mínimo viable, algo que no sea costoso, que sea rápido de hacer y que nos entregue rápidamente una respuesta. ¿Funciona o no funciona? Tenemos que observar el mercado, generar ideas para ver dónde hay una problemática que no está siendo solucionada o una problemática que está siendo mal atacada. Y tenemos que también conocer nuestras capacidades internas. ¿Lo podemos hacer nosotros o necesitamos alguien externo? Y ahí elaboramos el prototipo mínimo viable, lo ponemos a prueba y recibimos el feedback. ¿Funciona o no funciona? ¿Sale más caro, más barato? ¿Cómo lo mejoramos? Y así, con esta idea, podemos fracasar más rápido. ¿Para qué? No para echarnos a morir, sino para mejorar y seguir dándole, 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 hasta que podamos generar la innovación que nos lleve al éxito. El valor. Primero tenemos que agradecer a nuestros clientes que están dispuestos a pagar por lo que nosotros entregamos. Pero también hay que saber cuál es el valor que nuestros clientes nos pagan, por qué nos prefieren. Por ejemplo, ¿en qué negocio está nuestra empresa? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es el negocio de Tesla? ¿Vender autos? ¿Es una empresa de baterías? ¿Es una empresa de autos autónomos? ¿Es una empresa eléctrica que busca que todos nos transportemos en vehículos eléctricos? Y eso es lo que nosotros tenemos que definir. ¿Cuál es nuestro valor? No el que nosotros creemos, sino el que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Por qué nos prefiere? Por ejemplo, el valor de un museo. ¿Cuál es el valor de un museo? ¿Es cultural? ¿Es entretención? ¿Es que uno puede estar en familia? ¿Es que uno puede salir de la monotonía? Entonces, si nosotros no sabemos eso, ¿cómo competimos? ¿Cómo damos nuestro valor? ¿Cómo competimos con otros museos? ¿Cómo competimos con Netflix? ¿Cómo competimos con los videojuegos, con el History Channel, con un restaurante? Eso es lo importante, saber cuál es nuestro valor. Es una competencia por ganar la atención de los clientes, para estar activos. Por ejemplo, hace poco fui al cine y ahora hay recitales que se dan en el cine. No sé de cuándo será esa tendencia, pero yo la encontré espectacular, principalmente si uno tiene niñas pequeñas, donde no quiere estar parado muchas horas por la cantidad de gente, la fila que hay que hacer, la poca disponibilidad de baños, etcétera. ¿Por qué no vivir la misma experiencia o similar de un concierto en el cine en vez de estar ahí en la cancha, en el estadio? ¿Se podrá hacer lo mismo con un museo? ¿Se podrá hacer una aplicación entretenida, un videojuego de un museo? Bueno, son ideas que hay que ir madurando, si que tenemos un museo. ¿Cuáles son las experiencias, mis experiencias en el proceso de implementación tecnológica? Este es el último tema. Primero, que hay causas internas corporativas, causas externas y causas internas específicas de equipos, de personas. Respecto a las causas externas, yo prefiero que sean causas internas, porque cuando son con causas externas, tenemos muy poco margen de maniobra. Nos imponen plazos, nos imponen presupuestos, nos imponen un motivo. En cambio, si nace de nosotros mismos, tenemos mayor flexibilidad, mayor oportunidad de generar nosotros el cambio que queremos, no que venga impuesto.
¿Cuáles son la resistencia al cambio? ¿O por qué, mejor dicho? Primero, porque una parte va a salir de la zona de confort, de lo que conoce, de lo que está acostumbrado a hacer, porque sentimos las amenazas de perder la continuidad laboral. Con esta modernización, con este sistema, ¿me van a despedir? ¿Para mi puesto requerirán un ingeniero informático? ¿Requerirán una persona con otro perfil? Son cosas que van minando y eso el líder lo tiene que ir solucionando. El saneamiento de procesos. ¿A qué me refiero con esto? Es, en ocasiones, por ejemplo, nosotros tenemos la facultad o el proceso para pedir vacaciones a través de un email, a través de pedirle a la secretaria que anote, y eso a veces generaba un cierto desorden, y al final siempre teníamos días de vacaciones libres, o la toma de inventario, con lápiz y papel. Ah, no, no cuadra, borra aquí, corrígelo aquí, y ese saneamiento puede generar la amenaza para nosotros, perder esa ventaja que teníamos en los días de vacaciones, en cómo arreglar el inventario. Pueden quedar también evidencias. En una organización que me tocó trabajar, teníamos que implementar un ERP. ¿Y eso qué significaba? Que teníamos que hacer un levantamiento del inventario y iban a quedar al descubierto todas las faltas de existencia. Entonces, muchos problemas se presentaban. Y eso, el líder tiene que saber que hay causas aparentes y causas reales. No, si poner aquí un gestor de inventario es muy complicado, no, no se puede. Causa aparente. Causa real, en realidad me faltan muchas cosas. Causa aparente, no, este proveedor es súper ineficiente, tiene súper mala reputación. Causa aparente. Causa real, tengo un proveedor con el cual tengo más fidelidad. Y ahí el líder tiene que tener ese sexto sentido para poder definir y separar causa real de causa aparente. Y también hay que escuchar a los positivos y a los negativos. Generalmente, ¿qué nos dicen? No, aléjate de los negativos. Siempre van a encontrar problemas. Pero veámosle el lado bueno. Y en mi experiencia, me juntaba con los negativos. Y los negativos tenían la facultad de predecir qué cosas podían fallar. Y después me iba con los positivos y decíamos, ya, ¿cómo solucionamos esta falla? ¿Cómo solucionamos si pasa esto? ¿Cómo solucionamos si pasa esto otro? Por eso es importante tener el equilibrio, aunque no nos gusten los negativos, pero son necesarios. Este es el iceberg de la ignorancia, donde dice que el 4% de la alta dirección de la gerencia solamente conoce el 4% de la problemática, de lo que sucede en el área operativa. Por eso el líder tiene que tener esa capacidad de bajar, de escuchar, de conocer, de mirar, de ganarse la confianza y saber lo que sucede abajo. ¿Para qué? Para que la solución que estamos buscando efectivamente sea una solución a la problemática. Los liderazgos tienen que tener una visión clara, tienen que tener, pero muy, muy claro y preciso el qué se quiere hacer, el para qué se quiere hacer, pero el cómo, dejémoslo que el equipo de trabajo, que la experiencia, que el feedback nos genere la respuesta. Aquí no se trata de acumular tecnología ni generar islas tecnológicas que no se comuniquen, sino esto tiene que ser un desarrollo, una estrategia holística que abarque toda la empresa. Hay que generar RAN, requerimientos de alto nivel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estuve en una organización que estaba muy enfocada a la transformación digital. Ya trabajábamos aproximadamente con 11 plataformas informáticas para diferentes cosas. Y se fueron generando ideas que en vez de disminuir las plataformas tecnológicas, la iba aumentando.
Entonces, mi opinión era, y así lo hice saber, de que las próximas ideas estuvieran bajo un marco de los requerimientos de alto nivel, es decir, disminuir las plataformas tecnológicas, disminuir el tiempo de trabajo o de los procesos, aliviar la carga laboral y no generar ideas que nadie después las evaluaba en el tiempo, y para eso se requieren parámetros de medición. ¿Cuánto quiero disminuir la carga laboral? ¿A cuántas plataformas informáticas quiero llegar? ¿A cuánto quiero disminuir el proceso de producción? Y después en el feedback, ¿se logra o no se logra? Y aquí, cuando digo planear para el fracaso, es decir, bien, este proceso de transformación digital, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Un año? Bien, 12 meses. Extensible, 3 meses. Nos pasamos de ese tiempo, lo lamento, no sigue. ¿Cuánto presupuesto le vamos a asignar? ¿Cuánto va a ser el margen de más que le podemos dar? ¿Nos pasamos? No, no es viable, no se sigue. Y así nos evitamos estos proyectos zombies, proyectos que nunca mueren. No, si dale un poquito más de tiempo, dale un poquito más de recursos, ahora sí que sale. Y así vamos, meses tras meses, tras meses, tras meses, y cuando sale, en realidad no es la solución para la problemática, y salió mucho más caro. No tenemos que enamorarnos de los proyectos. La marcha blanca, es importante la marcha blanca, el feedback real, no el feedback falso. ¿A qué me refiero al feedback falso? Por ejemplo, en una organización que se crea una nueva canal de comunicación, si ya tenemos WhatsApp, ya tenemos Instagram en esa organización, donde ya tenemos YouTube, y se crea otra nueva, nadie la usaba, pero después llegaban mensajes, se insta a que usen este canal de comunicación, se sugiere que se use este canal de comunicación, la noticia de tal cosa está en este canal de comunicación. Entonces falsamente estábamos incentivando el uso de algo que no se quería usar, porque ya estábamos saturados. Los costos, es más económico, es más caro, y comparar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿trabajamos más o trabajamos menos? Las ideas, los proyectos, las iniciativas que vienen de Casa Central, del organismo superior, ¿en cuánto nos ha disminuido el trabajo o lo han aumentado? Y a veces cuando hemos sido líderes de algún proyecto y somos mandos medios dentro de la organización, tenemos esa mirada de los jefes superiores, de los gerentes que nos miran hacia abajo. ¿Y cómo lo podemos contrarrestar? Buscando personas donde esos gerentes que siempre nos miran hacia abajo lo vean como un igual, como un par, donde reconozcan la sabiduría. Organizacionalmente uno puede estar muy arriba, tenga mucho poder, pero que se encuentre con una persona que sea un maestro para esos gerentes. Bien, y aquí he terminado mi presentación y no sé si habrá tiempo para preguntas. Ok, muchas gracias, don Benjamín, como siempre. Un gusto haber escuchado su presentación, sumamente interesante. Lo felicito por la presentación, realmente es un gusto haberlo tenido acá. Tenemos dos preguntas acá breves, si fuera tan amable. La primera pregunta nos pregunta José. Le entendió que el líder de la transformación digital no debería tener un puesto que tenga que ver con el día a día, sino que lo alejemos un poco del día a día para que pueda tener tiempo, me imagino, para poder dirigir un proceso tan importante como el de la transformación digital de una organización. Pero también, por otro lado, acá en nuestro país, por lo general, se está encargando el puesto de líder de transformación digital a la alta dirección de las empresas o de las organizaciones públicas, alta dirección. El número 1 o el número 2, también en adición a sus funciones, hace de líder. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad
¿no? Para disponer. Ya, acá cambio acá, anulo acá, corto acá, doy presupuesto, no doy presupuesto. Entonces, ese tema de la autoridad también es importante, ¿no? Y la autoridad, por lo general, está en personas que también tienen que estar en el día a día. Entonces, ahí hay un tema que no sé qué podría usted recomendar que prevalezca, ¿no? Que esté cerca a una persona de la alta dirección que tenga la autoridad como para disponer los recursos, el tiempo, o que esté un poco alejado y de repente en el jefe de TI que sí está más aislado del día a día organizacional, ¿no? Ya, mira, todas las organizaciones son diferentes y todos nosotros somos diferentes. Creo que hay que diferenciar una cosa. El gerente, el líder, tiene que dar el marco regulatorio de lo que hay que hacer. Y hay gente que tiene mucho más carisma, mucho más preparada para generar el ambiente, por ejemplo, para que surjan ideas, para unir equipos. Y eso no significa que el líder, que el gerente esté organizando la silla musical, esté organizando la lluvia de ideas, sino dar los parámetros, el presupuesto, el tiempo, me refiero a cuándo quiere que se establezca ya esta transformación digital, y en definitiva, eh, recibir, recibir a aquellos que tengan ideas para poder motivarlos, darle la seguridad de que no los van a despedir, de que no se preocupen, de que es normal, dar eh, esa tranquilidad para que esta transformación dé un pie inicial y se lleve a cabo en la forma más armónica posible. Pero el que ejecuta, el que va, el que está en el día a día conociendo cuáles son las mejores plataformas, no es el gerente, puede ser el DTI o puede ser un externo. Entonces, por eso yo prefiero que sí, que el líder es el responsable, pero el responsable a su nivel, no baja al último nivel para estar motivando a los trabajadores en la silla musical. Eso es lo que yo te propongo y creo que hay que diferenciar. Uno es la responsabilidad, pero otro es quien lo ejecuta. Clarísimo, está bien, gracias. Tenemos otra pregunta, ya sería la última. ¿Qué casos de éxito pues, conoce usted en la implementación de la transformación digital que puedan servirnos como para estudiarlos, como para poderlos ver como referencia, ¿no? Sabemos bien que es cierto lo que mencionaste, Benjamín, que no hay dos organizaciones iguales, ¿no? Todas tienen sus particularidades, pero de repente algo nos podría ayudar por ahí, saber de casos de éxito que puedan ser tomados como una guía, un patrón, que por ahí algo podrá aprovecharse, ¿no? Mira, no estaba trabajando en una parte X, para no dar nombre, eh, fue la capacidad que tuvo el jefe, el líder, en este caso el gerente, de parar la velocidad que se estaba imprimiendo, porque estaba muy rápido avanzando, y a veces avanzar sin consolidar cosas es un problema. No avanzar por avanzar, sino consolidar y seguir avanzando. Y específicamente aquí voy. Se está implementando un ERP y había un plazo X, pongamos diciembre. Pero la data era tan mala, que se cumplía lo que siempre se dice: basura entra, basura sale. Y ahí la gerencia tuvo la autoridad para hablar con ya el directorio, dar un pare, depurar la data logística y que ingresara lo que correspondía. Y eso nos evitó estar depurando data por años para poder cumplir el plazo. En este caso, yo lo que rescato
como lo dije anteriormente, de que la transformación que se va a aplicar en la empresa solucione el problema. Solucione el problema. No es instalar tecnología porque nos gusta, porque la tendencia, no. Si vamos a implementar una tecnología, hemos gastado millones en recursos financieros, si hemos gastado miles de HH, de horas hombre en implementarlo, que nos demoremos un mes más, 2 meses más, no importa, porque esto es a largo plazo. O sea, ¿durante cuántos años vamos a seguir ocupando esta tecnología, vamos a seguir ocupando este ERP? Y eso lo avala. Eso es lo que yo te puedo comentar, ese éxito. Como dije en la definición, ¿qué vamos a implementar? Tecnología de la información y comunicación, ¿pero para qué? ¿Cuál es su objetivo? Ser más eficiente. Y en esa definición está la esencia. Lo que vamos a hacer tiene un fin. Y ese fin, ¿lo logramos o no lo logramos? Eso es lo que te puedo comentar. Ok, Benjamín, muy amable. Muchas gracias, sí quedó claro. Evidentemente, creo que el líder tiene que tomar a veces decisiones difíciles, ¿no? Decisiones que puedan implicar costos, pero que con esa visión de largo plazo se van a justificar, ¿no? Muy bien. Muy amable por tu exposición, tu brillante exposición. A mí, como siempre, ha sido un gusto estar contigo hoy en día, en estos momentos en que sabemos que tenemos que ser más eficientes, más responsables, y que tener una capacidad de llegar a los clientes o para las entidades públicas llegar a la ciudadanía, ¿no? Y creo que la transformación digital nos va a ofrecer innumerables oportunidades para mejorar en esos procesos, ¿no? Te agradezco, muchas Muchas gracias, gracias. muy amable por tu participación y espero seguir contando con tu presencia para siguientes oportunidades, por supuesto. Muchas gracias, don Benjamín Riquelme, muy amable. Listo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. A los amigos que nos han acompañado esta noche, muchas gracias también por su presencia, que es sumamente interesante y participativa, como siempre. Hemos podido leer solamente 2 preguntas, pero el resto ya por ahí estaremos comentándolas. Los invitamos a inscribirse. Ahí vamos a dejar un link en el chat, o se le va a hacer llegar a su correo. Vamos a dejar un link y en ese link ustedes van a poder recibir la grabación de la conferencia de hoy día del doctor Riquelme y algún material adicional, ¿no? Ahí va a estar el link en el chat o algunos se les va a poder hacer llegar a los que se han inscrito ya con sus correos. Muy amable. Entonces esto sería todo por hoy día. Les agradezco su presencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Que vaya bien.